Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos y como bien has comentado, pues este es el tercer webcast de la serie que estamos realizando desde Sidertia Solutions y en esta ocasión pues vamos a hablar de System Center 2012 R2 y bueno, pues su contribución, por así decirlo, a toda la parte de gestión de nube privada y bueno, pues apoyándose en todo lo que ya hemos visto en los webcasts anteriores de novedades, de virtualización con Windows Server 2012 R2, etcétera, etcétera. Como siempre, mi nombre es Joshua Sáenz, soy consultor de Sidertia Solutions y bueno, pues voy a estar aquí con vosotros aproximadamente durante la próxima hora y media. Agenda que tenemos para el día de hoy. Bueno, pues sobre todo para aquellos que no conozcáis muy bien lo que es System Center, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que son los productos de System Center, y en este caso los que se incluyen en la versión 2012 R2. Vamos a ver las principales novedades de cada uno de los productos, si no en detalle, pues por lo menos ver un poquito qué nos aporta como novedad cada uno de los productos que componen el conjunto. Voy a hablar también de licenciamiento. Yo no suelo hablar de licenciamiento normalmente en los webcasts, pero sí me interesa hablar de licenciamiento en esta ocasión porque creo que es muy interesante el enfoque que Microsoft le ha dado en este sentido al conjunto de productos de System Center para facilitar pues tanto la adquisición del pack, de la suite de productos como la propia gestión y digamos la gestión de los centros de datos virtuales que hoy en día tenemos, ¿no? Y luego pues sí vamos a ir un poco a la parte más práctica, vamos a ver bueno pues tareas de aprovisionamiento de infraestructuras, de gestión con App Controller. Vamos a ver cómo se crea o cómo se crearía pues una nube privada desde Virtual Machine Manager y bueno, pues como son muchos productos y he tenido un poquito que seleccionar alguno de ellos, pues vamos a ver la monitorización de infraestructuras y un servicio, una solución que ahora mismo se presentó hace poquito por parte de Microsoft, que es el System Center Advisor, que nos va a permitir, además de monitorizar nuestra infraestructura desde un entorno basado en la nube, concretamente en Azure, vamos a poder recibir información de mejores prácticas y de bueno pues configuraciones que no son las más adecuadas y que podemos mejorar. Solo lo que es el System Center Advisor, que vamos a ver al final de este webcast. Bien, pues vamos a empezar con los productos de System Center 2012 R2 y bueno, pues la idea de unificar o de juntar una serie de productos en una suite viene pues para bueno pues un poco pues para hacer una gestión unificada que ahora mismo muchas organizaciones requieren tanto para sus centros de datos tradicionales como sus servicios que van a mover hacia nubes privadas o incluso servicios de nube pública. En este sentido, la gestión unificada nos va a permitir disponer de mayor agilidad a la hora de bueno pues de realizar operaciones dentro del ámbito de TI, de tecnología de información, tener una mayor eficiencia en esas operaciones, sobre todo si hacemos uso de la automatización que nos proporciona System Center 2012 R2. Vamos a poder mejorar el cumplimiento de normativa, un factor muy importante también hoy en día. Cada vez más las organizaciones están obligadas a cumplir una serie de normativas, tanto nacionales como internacionales, europeas, etcétera, y por lo tanto pues ese cumplimiento sin tener herramientas que me lo automaticen pues es complicado, es costoso e incluso pues hasta imposible en muchos casos, ¿no? Vamos a poder disponer de acceso remoto tanto a la información de la propia nube, como la información del uso de recursos, como acceso remoto de la propia gestión y de la monitorización. Y también el acceso remoto de los propios usuarios, no nos olvidemos. Virtualización, evidentemente. Tenemos herramientas dentro de System Center que
van a gestionar y van a administrar todo el entorno de virtualización, no solamente de las máquinas, sino también de las redes virtuales, aspectos que ya comentamos en los webcasts anteriores. Otro aspecto importante dentro de la gestión es la seguridad y la gestión de identidades. Si no nos olvidemos de que, claro, todo esto está muy bien, pero necesito herramientas que me garanticen niveles de seguridad, que me garanticen pues el poder autenticar de forma adecuada a los usuarios. Si tengo diferentes proveedores de centros de datos o diferentes proveedores de nube, pues entonces poder gestionar todas esas identidades y tratarlas como una única identidad, ¿de acuerdo? Evidentemente vamos a poder desplegar aplicaciones basadas en nube, aplicaciones hacia los dispositivos móviles, aplicaciones tradicionales también y digamos una de las partes más importantes que se han añadido en esta última versión es el soporte multitenant y el soporte on-premises, es decir, el soporte de diferentes empresas, diferentes clientes, en el caso también de proveedores de servicios y también sin olvidarnos de centros de datos on-premises que queremos integrar con servicios online. Por lo tanto, pues todo esto es un conjunto de productos que me van a permitir realizar todo ese tipo de gestión. Pero esto no viene desde ahora, es decir, esto viene, pues, todos estos productos han ido evolucionando a lo largo de muchos años. Yo os puedo decir que he tenido que, pues, tanto a nivel de proyectos como a nivel de formación, pues, trabajar mucho con Operation Manager o MOM 2005 en este caso, con SMS 2.0, con System Center Configuration Manager 2007, 2007 R2, ahora la versión 2012 o sea, recientemente la versión 2012 y ahora la versión 2012 R2. Es decir, es un conjunto de productos que han venido evolucionando desde hace muchos años y que, bueno, en el último año y medio, prácticamente pues se ha enfocado muchísimo hacia todo lo que es la gestión de nube privada y sobre todo la gestión de nubes híbridas, es decir, la posibilidad de integrar tanto entornos on-premises como entornos de nube privada. Por ejemplo, pues para daros unas fechas, de enero a abril de 2012 se anunció System Center 2012, ya en esas fechas teníamos disponibilidad de la versión, disponibilidad general de la versión. En esa versión pues se incluyó pues monitorización completa de aplicaciones, aplicación multi-hipervisor, es decir, la posibilidad de conectarnos con infraestructuras de SX y de Xen Server, automatización de procesos con Orchestrator y la administración unificada con digamos, entornos on-premises y Windows Azure. Si vamos avanzando a lo largo del tiempo, en septiembre de 2012 hubo disponibilidad general ya de Windows Server 2012, que añadió pues funcionalidades nuevas, virtualización a escala empresarial, por ejemplo, almacenamiento integrado en la nube, redes definidas por software, que estuvimos comentando el otro día en el webcast de Windows Server, acceso y gestión de identidades, mejoras en VDI, en gestión de entornos virtualizados. En enero de 2013 se lanzó Service Pack 1 para System Center 2012, se lanzó un paquete que es el Windows Azure Services para Windows Server, que lo que nos va a permitir ese paquete es convertir nuestra infraestructura en un conjunto de servicios similar a lo que ofrece Microsoft con Windows Azure, para incluso poder gestionar diferentes clientes o diferentes digamos tenants en este sentido. Por lo tanto, pues nos ofrece múltiples posibilidades y en junio de 2013 pues en junio de este año se anunció Windows Server 2012 R2 y System Center 2012 R2 con la actualización del Windows Azure Pack. En esta última versión pues seguimos evolucionando hacia el sistema operativo cloud, hacia la nube híbrida y sobre todo con herramientas unificadas, es decir, herramientas que utiliza tanto Microsoft para la propia gestión de Windows Azure como las puedes utilizar tú mismo en tu centro de datos para la gestión de tus entornos privados. ¿Qué conjunto de productos tenemos en System Center 2012 R2?
Bueno, pues los que tenéis ahí en la lista, básicamente, tenemos por un lado Virtual Machine Manager. Virtual Machine Manager es la aplicación, el producto que nos va a gestionar todo el entorno de virtualización, centrándonos en Hyper-V, pero también con posibilidad de conectarnos a VMware SX o vCenter o incluso Xen Server. Tenemos App Controller como entorno de aplicación web para acceder a las nubes que nosotros vayamos creando y que bueno, pues vamos a ir controlando quién tiene cada nivel de acceso y qué es lo que puede hacer con cada una de las máquinas. Configuration Manager, que ahora pues viene en conjunto con Endpoint Protection. Configuration Manager, bueno, pues yo siempre digo, los que habéis estado alguna vez en alguna formación conmigo, pues yo siempre digo que Configuration Manager es la caja de herramientas, ¿no?, de la gestión de IT. En sí es un conjunto de herramientas que nos va a permitir desde la gestión de las actualizaciones en equipos físicos y virtuales, como la configuración de compliance, de entornos de cumplimiento legal. También nos va a permitir el despliegue de sistemas operativos en equipos que no tienen un sistema operativo instalado o que ya lo tienen, es decir, procesos de actualización, despliegue de aplicaciones virtuales con AppV, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un conjunto de herramientas muy interesante, muy importante para cualquier centro de tecnología. Operation Manager. Operation Manager es la pieza que nos permite monitorizar todo nuestro entorno. Es decir, no solamente se trata de, bueno, pues de realizar las operaciones, sino de saber que la salud de mis infraestructuras son las adecuadas, y que si por un momento determinado tengo algún problema con algún servicio, alguna máquina, alguna nube, porque podemos monitorizar nubes completas, nubes privadas, porque ahora mismo se integra mucho mejor con Virtual Machine Manager en ese sentido, pues nos va a permitir tener una alerta temprana y una operación o una respuesta pues prácticamente inmediata para resolver las incidencias. Orchestrator es la herramienta que nos va a facilitar un poco la vida, iba a decir, pero nos va a facilitar la automatización de todos los procesos. Es decir, cuando queremos automatizar procesos de despliegue de máquinas virtuales, procesos de despliegue de máquinas físicas, movimiento de máquinas entre nodos de un clúster, por ejemplo, ante la existencia de alguna alerta, puede ser, realización de alguna digamos, operativa porque un usuario lo ha demandado en ese sentido, pues entonces ahí entra Orchestrator para todos esos procesos de automatización, tanto con script de PowerShell como de otro tipo. Service Manager es la herramienta que nos va a permitir, o que va a permitir más bien de cara al usuario, hacer la gestión del helpdesk tradicional, es decir, la gestión de tickets de soporte, la gestión de solicitudes de servicio, peticiones de servicio, desde el cambio de un escritorio o el cambio de un PC hasta la resolución de un problema con una impresora, etcétera, etcétera. Es decir, Service Manager nos va a gestionar todos esos tickets de soporte que a su vez vamos a poder integrar tanto con Operation Manager como con Orchestrator para, bueno, pues para ejecutar un workflow o un flujo de trabajo y que desencadene en un resultado. Data Protection Manager es el producto que nos va a permitir bueno, pues toda la gestión de copias de seguridad y restauración de todo nuestro entorno, de nube, de centros de datos, de nubes privadas, y también ahora incluso vamos a poder, como luego comentaremos, hacer copia de seguridad de máquinas virtuales o de ficheros, etcétera, etcétera, hacia Windows Azure, hacia entornos de nube pública. Y luego el Windows Azure Pack, que no forma parte en sí del conjunto de System Center, pero sí lo podemos descargar de forma adicional, es el paquete pues que nos va a ayudar a convertir toda esta infraestructura en un conjunto de servicios similar a lo que ya está ofreciendo Microsoft con Windows Azure. Pues en este sentido, todas estas piezas realmente encajan
dentro de una gestión automatizada, una gestión completa de centros de datos virtuales, de nubes públicas, de nubes privadas y nubes híbridas con System Center 2012 R2. El diagrama de encaje, pues lo vemos un poco en esta siguiente slide. Básicamente, todas las organizaciones tienen una serie de requisitos de negocio. Si habéis también pues visto algunos de los conceptos de ITIL, de gestión de infraestructuras de TI, pues el punto de partida siempre son los requisitos de negocio, los requisitos de los usuarios. Esos requisitos de negocio se tienen que convertir en procesos y procedimientos que a su vez van a estar gestionados y administrados con un conjunto de herramientas que se basan en una infraestructura específica. Bueno, pues ahí es donde empiezan a entrar todos estos productos de System Center 2012 R2. Por un lado, el portal de autoservicio, tanto de System Center Service Manager como de App Controller, en donde los usuarios pues van a poder tanto realizar peticiones como realizar diversas acciones pues con sus máquinas virtuales que tengan asignadas o con su entorno que tenga asignado, ¿no? Hay un modelo de servicio en donde definimos pues tanto los servicios críticos de la organización como todas las infraestructuras que están dadas de alta, servicios de impresión, servicios de ficheros, servicios, incluso modelo de servicios de cómo solicitar una petición o cómo realizar una petición de servicio en digamos, al departamento correspondiente, etcétera. Ese modelo de servicios se integra con la automatización de procesos y la gestión de servicios que nos va a proporcionar, en este sentido, tanto Orchestrator como Configuration Manager. Y luego pues tenemos en el backend, que es lo que al final pues nosotros como técnicos, como consultores, pues es lo que vemos y con lo que trabajamos. Tenemos pues el conjunto de herramientas de despliegue, herramientas de configuración y herramientas de migración, como puede ser Virtual Machine Manager, como puede ser Configuration Manager, que nos va a permitir tanto trabajar en entornos virtuales como en entornos físicos o en entornos de nube. En este sentido, pues estas herramientas nos devuelven una serie de datos, información de inventario, información de monitorización, información de protección y de cumplimiento, cumplimiento de normativas, cumplimiento de actualizaciones, cumplimiento de seguridad de toda nuestra infraestructura. Y bueno, pues en toda esta infraestructura tenemos todo el conjunto de productos, tanto App Controller como Service Manager, el Windows Azure Pack que ya hemos comentado. En la parte de gestión y automatización tenemos a Service Manager de nuevo y tenemos a Orchestrator. Y en el conjunto de herramientas tenemos a Virtual Machine Manager, Configuration Manager, Operation Manager y Data Protection Manager. Por lo tanto, he querido tal vez realizar una explicación breve de todo esto para que, sobre todo, los que no conozcáis lo que es System Center 2012 y 2012 R2, os quede pues una foto muy clara de cómo encajan estos productos y cómo nos van a ayudar a gestionar toda nuestra infraestructura de tecnología. Al final de lo que disponemos o el objetivo, en este caso tanto de Windows Server 2012 R2 como de System Center 2012 R2, es conformar una plataforma única diseñada para la nube. Una plataforma única que me permita a mí como cliente gestionar mi centro de datos privado, a los proveedores de servicios que les permita gestionar pues su infraestructura para ofrecer esos servicios que está vendiendo y en este caso Microsoft con Windows Azure pues también gestiona con esta plataforma. Al final es una transformación del centro de datos que estamos empezando a realizar, ¿no? Hemos hablado mucho también en otros webcasts de el IT centrado en las personas, es decir, no centrado en las máquinas o centrado en los procesos, sino centrado en qué es lo que quieren las personas y cómo podemos proporcionarles el mejor acceso, el acceso Bring Your Own Device, es decir, desde cualquier dispositivo, desde el punto de vista también de infraestructuras virtuales, el utilizar virtualización de redes y poder llevarnos las máquinas a cualquier centro de datos sin necesidad de reconfiguraciones adicionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que estamos consiguiendo tanto con System Center 2012 R2 como con Windows Server en 2012 R2.
Bueno, vamos un poco más a la parte más técnica. Vamos a ver las principales novedades de cada uno de los productos. Hay algunos que tienen muchas novedades, otros un poco menos, pero bueno, he tratado de resumir las principales novedades de cada uno de los productos. Empezamos con Virtual Machine Manager y bueno, pues entre las novedades más destacables, pues tenemos la capacidad de conectividad de red de sitio a sitio, es decir, VPNs y encapsulamiento, más que VPN, de sitio a sitio, soporte del protocolo NVGRE de Cisco, es decir, el protocolo de encapsulamiento de redes virtuales, que es lo que me va a permitir realizar esas redes de sitio a sitio, integración con servidores IPAM, que ya lo conocemos y fue presentado en Windows Server 2012, integración Tor, es decir, integración con switches. Microsoft está trabajando de forma muy integrada con fabricantes, con el ecosistema de fabricantes de hardware y de electrónica de red, para que desde Virtual Machine Manager podamos automatizar la configuración de los switches y la configuración del enrutamiento de las redes virtuales que vayamos creando. Por lo tanto, en este sentido es muy interesante porque nos va a ayudar a reducir la carga de trabajo a nivel físico cuando hacemos modificaciones sobre nuestro entorno virtual. Extensiones para el switch extensible de Hyper-V, es decir, desde Virtual Machine Manager, evidentemente también podemos gestionar el switch virtual de Hyper-V. Desde el punto de vista de servicios, pues el soporte para despliegue de máquinas virtuales desde el Virtual Machine Manager a SenServer, por ejemplo, asignación de cuotas a nivel tanto de cloud como de tenant incluso a nivel de usuario, es decir, la posibilidad eso lo vamos a ver un poco más adelante, la posibilidad de gestionar cuotas de memoria, de almacenamiento, de número de máquinas virtuales, etcétera, tanto a nivel de nube como incluso a nivel de usuario. Desde el punto de vista del almacenamiento, soporte de Fiber Channel virtual, soporte de ODX, esto ya lo incorporaba Windows Server 2012, discos VHD compartidos, VHDX compartidos, que ya hemos hablado en webcasts anteriores de esta posibilidad, aprovisionamiento de servidores de archivos, es decir, la capacidad que tenemos ahora en Virtual Machine Manager de crear desde Virtual Machine Manager, a través de un proceso automatizado digamos y controlado, podemos crear servidores de archivos en hierro, es decir, servidores físicos de archivos que luego vayamos a integrar con el propio Virtual Machine Manager para el almacenamiento de máquinas virtuales. Clonado en vivo de máquinas, redimensionamiento online de discos VHDX, memoria dinámica ajustable, Hyper-V File Transfer API, que es una novedad también que podemos utilizar para transferencia de ficheros entre aplicaciones utilizando Hyper-V, etcétera, etcétera. Es decir, muchas novedades muy interesantes en Virtual Machine Manager. Vamos a ir viendo luego un poquito de ellas. Principales novedades en Configuration Manager. Desde el punto de vista del despliegue de software tenemos ventanas de mantenimiento exclusivos para actualizaciones. Hasta ahora teníamos una única ventana de mantenimiento que asignábamos a una colección de equipos y aplicaba tanto a actualizaciones como a despliegues de aplicaciones normales, ¿no? Pues ahora tenemos una ventana exclusiva para actualizaciones que puede diferir evidentemente del resto de instalaciones. Despliegue de aplicaciones web, es decir, despliegue pues básicamente de accesos directos para que el usuario, sobre todo si estamos hablando a nivel de dispositivo móvil, etcétera, pues desde ese acceso directo acceda a la aplicación web directamente. Posibilidad de configurar el inicio de una VPN de forma automática cuando se ejecuta una aplicación. Es decir, si una aplicación pues requiere de una conexión VPN, pues para que el usuario no tenga la necesidad de hacerlo, ya podemos integrar esa configuración automática. Evidentemente, soporte para Windows 8.1 y Windows Server 2012 R2 desde el punto de vista de despliegue de sistemas operativos, administración de discos VHDX desde la propia consola. Tenemos nuevos pasos en las secuencias de tareas también. Por ejemplo, la ejecución de script de PowerShell, la verificación de requisitos o incluso la configuración de variables dinámicas, que esto muchas veces a mí me ha tocado en alguna ocasión hacerlo en algún proyecto y hemos tenido que hacerlo, digamos, de forma manual, ¿no? A nivel de scripts. Por lo tanto, la configuración en este sentido pues va a venir bastante bien. Despliegue de clientes y operaciones. Tenemos nuevos roles. El rol de Certificate Registration Point,
que se integra con el servicio de registro de dispositivos. ¿Os acordáis? A los que estuvisteis conmigo en el webcast de la semana pasada de Windows Server 2008 R2, os comenté de un nuevo servicio que incorporaba Windows Server 2012 R2, estoy yo con 2012 R2, y ese servicio nos permitía registrar los dispositivos móviles en el directorio activo. Bueno, pues ese registro se tiene que completar con una emisión de un certificado en el dispositivo, y eso lo va a hacer Configuration Manager. A partir de ese certificado y a partir de ese registro, pues vamos a poder también gestionar el dispositivo. Posibilidad de gestión de dispositivos tanto iOS como Android 4.0 y superior, ¿no? A través de una aplicación que se va a presentar próximamente, que se llama Company Portal App, y que estará tanto disponible en el Apple Store como en el Google Play de Android, y que nos va a permitir pues hacer una gestión remota del dispositivo, y también a los usuarios pues descargarse aplicaciones o realizar peticiones de cualquier tipo. Como podéis ver, Configuration Manager se está enfocando también mucho a nivel de gestión de dispositivos móviles. Yo en muchas ocasiones me preguntan, bueno, pues cuáles son los problemas que ves hoy en día en los centros de datos. Y uno de los problemas que suelo ver habitualmente en los centros de datos es la falta de capacidad de gestión de dispositivos móviles que muchas organizaciones tienen, ¿no? En este sentido, el volumen de dispositivos móviles ha crecido de forma exponencial. Usuarios que traen sus tabletas, sus móviles, sus propios dispositivos, que se conectan a la red, que acceden a aplicaciones corporativas, etcétera, y bueno, pues evidentemente eso hay que gestionarlo también. Pues en ese sentido, Configuration Manager 2012 R2 está haciendo un gran trabajo para la integración de dispositivos móviles, aparte de Surface de Microsoft y Windows RT, etcétera, etcétera, pues dispositivos móviles de otros fabricantes. Bueno, configuraciones de cumplimiento para dispositivos móviles es otro de los aspectos importantes. Es decir, cumplimiento legal, aplicación de normativas de cumplimiento legal para dispositivos móviles, creación de perfiles de conexión remota, creación de perfiles de certificados para dispositivos móviles, perfiles VPN y perfiles Wi-Fi para dispositivos móviles. Como podéis ver, pues como decía, muy enfocado a esta gestión de dispositivos móviles. ¿Qué más tenemos en Operation Manager? ¿Qué novedades nos aporta Operation Manager 2012 R2? Bueno, lo más importante tal vez que yo creo pues es una fuerte integración entre Operation Manager y Virtual Machine Manager, más que antes. Es decir, además de los Pro Tips que ya conocemos, ahora vamos a poder monitorizar el Fabric completo que nos presenta Virtual Machine Manager. Para ello hay un paquete, es un Management Pack que se llama Fabric Health Dashboard, y que nos va a permitir, pues eso, tener un acceso completo, una visibilidad completa de todo el Fabric de Virtual Machine Manager. Hay un agente de monitorización que se llama Microsoft Monitoring Agent, con soporte completo de IntelliTrace, de Visual Studio, que bueno, pues nos permite tener acceso a la ejecución de aplicaciones basadas en .NET y detectar posibles problemas y resolverlos, bueno, resolverlos no, sino notificarlos a nivel de alertas a Operation Manager, para que luego pues eso se escale, se eleve pues tanto a un team server como bueno, pues al equipo de trabajo de desarrollo, y que realicen pues las operaciones de comprobación y de ajustes necesarias. Esa integración de procesos de desarrollo que comento aquí. Soporte de IPv6 para descubrimiento de dispositivos de red. Es otro de los aspectos importantes y destacables. Monitorización de aplicaciones de Java, y no solamente de Java, sino JBoss, servidores Apache, etcétera, basado pues tanto en Red Hat como en SUSE, en tecnologías Linux. Bueno, pues yo he tenido la ocasión de trabajar en algún proyecto donde hemos tenido que monitorizar este tipo de aplicaciones, y la verdad que la monitorización de estas aplicaciones ahora con Operation Manager, tanto 2012 como 2012 R2, que también hay mejoras en ese aspecto, pues es sinceramente increíble. Monitorización de Unix y de Linux, cada vez pues se amplía más la base
de soporte de entornos no Microsoft, soporte, por ejemplo, de Debian GNU Linux 7 y un servicio que vamos a comentar luego al final, que es System Center Advisor, y que nos va a permitir, como decía al principio, tener una visión de las mejores prácticas que podemos aplicar a nuestro entorno. Desde el punto de vista de Data Protection Manager, tenemos novedades importantes también, por ejemplo, la posibilidad de hacer backup en Windows Azure, puede tener réplica de volúmenes protegidos, réplica de máquinas virtuales, réplica de servidor de archivos, soporte, ya hay soporte de clúster de SQL Server como backend de Data Protection Manager, despliegue virtualizado y soporte basado en discos virtuales también, es decir, podemos utilizar almacenamiento virtual para hacer nuestras copias de seguridad. Y backup de máquinas virtuales Linux también, cuestión que hasta ahora pues no teníamos disponible, ya lo tenemos en esta versión de Data Protection Manager. Desde el punto de vista de Orchestrator tenemos, novedades desde el punto de vista de la funcionalidad o de la operativa no hay demasiadas, pero sí hay algunos paquetes de integración nuevos, como un paquete para integración para SharePoint, para automatización del proceso de SharePoint, un paquete de integración para Windows Azure, un nuevo paquete de integración para Virtual Machine Manager, que nos permite, pues, como comentaba, todos esos procesos de automatización de despliegue de máquinas virtuales, de movimiento de máquinas virtuales entre nodos de virtualización, del clúster, etcétera. Y diseño de runbooks, diseño de flujos de trabajo, por así decirlo, basado en entorno web. Vamos a hablar un poquito de licenciamiento, porque me preguntaréis, bueno, y todos estos productos, porque aquí hay mucho condensado, ¿no? Hay muchos productos, muchas funcionalidades, todos estos productos, ¿cómo los adquirimos? ¿Cómo se licencian? ¿Es de forma individual, de forma conjunta? ¿Es por máquina, por procesador, por servicio, etcétera? Bueno, pues vamos a ver cómo se licencian estos productos. Realmente Microsoft aquí ha hecho un trabajo, yo creo que bastante bueno en simplificar el esquema de licenciamiento de System Center 2012 y 2012 R2. Aspectos importantes. Solo se requieren licencias para los sistemas administrados, es decir, no se van a requerir licencias para los propios servidores de System Center, para Operation Manager, para Configuration Manager, para Data Protection Manager, etcétera, etcétera. Solamente para los sistemas que vayamos a gestionar con esas herramientas. Tampoco vamos a requerir licencias para servidores de administración o tecnología SQL, es decir, si evidentemente muchos productos de System Center basan su almacenamiento en SQL Server, por lo tanto, si ese SQL Server lo vamos a utilizar de forma exclusiva para System Center, no vamos a requerir licenciamiento de esa máquina, de ese servidor. Tenemos un modelo de licenciamiento consistente entre las diferentes ediciones y además esas ediciones tienen las mismas capacidades. Lo único que difiere entre una edición y otra son los derechos de virtualización. Vamos a profundizar un poquito más en este aspecto. Básicamente vamos a tener dos tipos de licencia. Licencia Data Center Management License, es decir, licencia de administración Data Center y licencia de administración estándar. La licencia de administración Data Center está diseñada o está pensada para entornos en donde el 100% o un porcentaje muy alto está virtualizado. Es decir, tenemos pues una nube privada, tenemos nubes híbridas, tenemos centros de datos que están completamente virtualizados. ¿Por qué? Porque nos va a permitir gestionar sistemas operativos ilimitados. Es decir, lo que veis ahí como OSE son sistemas operativos, entornos de sistemas operativos ilimitados. Es decir, me da igual luego si tengo 4 máquinas, 8 máquinas, 16 máquinas virtuales o 60 máquinas virtuales. Es decir, con la licencia Data Center voy a poder gestionarlos todos. Licencia estándar, bueno, pues para entornos poco o nada virtualizados, es lo contrario, es decir, pequeñas empresas en donde están dando un primer paso, por ejemplo, hacia la virtualización, pero todavía pues tienen, bueno, pues mucha de su infraestructura no virtualizada. Cada licencia estándar nos va a permitir administrar hasta 2 sistemas operativos virtuales por licencia
y cada licencia cubre hasta 2 procesadores físicos, esto tanto en data center como en estándar. Para que lo entendamos un poquito mejor, os he puesto ahí un ejemplo, una tabla de ejemplo, que la tenéis también en las preguntas frecuentes, en el documento de preguntas frecuentes de licenciamiento de System Center. Y, bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una máquina con un solo procesador y no es una máquina que vayamos a utilizar para virtualización y es una máquina física, etcétera, desde el punto de vista de licencia data center y licencia estándar, pues sería lo mismo. Es decir, necesitaríamos una licencia para gestionar esa máquina. Si tenemos una máquina con 4 procesadores, pero tampoco es una máquina virtualizada, pues también necesitaremos 2 licencias data center o 2 licencias estándar para gestionar esa máquina, ¿de acuerdo? Porque ahí aplicaríamos la regla de los 2 procesadores físicos. Sin embargo, cuando ya entramos en el mundo virtual, ya estamos trabajando con entornos virtualizados. Si tenemos una máquina con 2 procesadores, pero que a su vez tiene 3 máquinas virtuales, pues en ese sentido, como tengo 2 procesadores físicos, con una única licencia data center cubriría la virtualización de todas las máquinas que pudiera tener en ese entorno. ¿De acuerdo? Es decir, podría gestionar todas las máquinas virtuales que tengo en esa máquina física. Sin embargo, si adquiero licencias estándar, en este sentido, como la licencia solo me permite virtualizar hasta 2 sistemas operativos, si tengo 3, pues necesito 2 licencias estándar. ¿De acuerdo? Si tengo una máquina con 4 procesadores y 8 máquinas virtuales, desde el punto de vista de licencias data center, necesitaría 2 licencias data center para poder gestionar los 4 procesadores, aplicaría la regla de procesador físico, o 4 licencias estándar para poder gestionar las 8 máquinas virtuales. Cuando nos surja la duda entre procesador o máquina virtual, pues siempre vamos a irnos por el número que sea mayor. En este caso, no van a ser 2 licencias estándar porque tengo 4 procesadores, sino van a ser 4 licencias estándar porque tengo 8 máquinas virtuales. Y cada máquina virtual me permite 2 sistemas operativos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo creo que está suficientemente claro el modelo de licenciamiento y sobre todo pues que es una única adquisición y podemos utilizar todos los productos que incorpora System Center 2012 R2. Hay dispositivos que no se tienen que licenciar, es decir, vamos a poder gestionarlos, vamos a poder monitorizarlos, por ejemplo, pero no se tienen que licenciar, como por ejemplo, pues hubs, routers, switches, es decir, todo lo que es electrónica de red, firewalls, balanceadores de carga, dispositivos de VPN, etcétera, etcétera. En general, todo lo que no lleve un sistema operativo servidor, Windows Server, pero de otro tipo, no vamos a requerir licencia. Luego, desde el punto de vista de clientes, porque hay algunos productos que, bueno, pues que tienen que ver con el cliente, que se instalan a nivel de sistema operativo cliente, como puede ser Endpoint Protection, como puede ser incluso Virtual Machine Manager cuando estamos gestionando entornos de VDI, etcétera. Bueno, pues tenemos 3 tipos de licencias de cliente. Tenemos la licencia de cliente de Configuration Manager, que incluye los productos Configuration Manager y Virtual Machine Manager, la licencia de cliente de Endpoint Protection, que solo incluye Endpoint Protection, y la licencia de cliente de la suite de administración, el Client Management Suite, que incluye Service Manager, Operation Manager, Data Protection Manager y Orchestrator. ¿De acuerdo? Es decir, cada usuario o máquina que vaya a acceder de alguna u otra forma o vaya a utilizar los servicios de alguna u otra forma de System Center, pues va a requerir una licencia de administración de cliente. Bueno, vamos a ver la parte un poco más práctica y vamos a entrar con el aprovisionamiento de infraestructuras. Bueno, para el aprovisionamiento de infraestructura, lo primero que tenemos que conocer o saber, bueno, pues cuáles son las demandas generales de TI, del departamento de tecnología en una organización. Normalmente un departamento de tecnología pues demanda que exista una administración efectiva. Bueno, puede ser el departamento de TI o el propio
director general, ¿no? Una administración efectiva siempre es importante, ¿no? Administración efectiva de entornos virtuales y además que esa administración sea escalable, que se reduzca la complejidad de la infraestructura. Es decir, que el hecho de gestionar entornos físicos, entornos virtuales, entornos mixtos, nubes híbridas, etcétera, pues que no sea de por sí complejo, que podamos disponer de servicios de infraestructuras que sean eficientes entre diferentes clientes, sobre todo entre diferentes plataformas incluso, y que contemos con una única herramienta, tanto on-premises como para el aprovisionamiento de nube privada. Que no tengamos que, para trabajar con entornos físicos, pues un conjunto de herramientas, para trabajar con dispositivos de red, otro conjunto de herramientas, para trabajar con entornos virtuales, otro conjunto de herramientas. Pues esto es un poco los objetivos. En este sentido, System Center 2012 R2 nos va a ofrecer pues ese soporte de escalabilidad y rendimiento que ya nos da Windows Server 2012, como por ejemplo pues el redimensionamiento dinámico de discos, memoria dinámica para máquinas Linux, instantáneas de máquinas que estén en ejecución, canales de fibra virtuales. Desde el punto de vista de la reducción de la complejidad, pues tenemos storage spaces y servidores de archivos scale out que nos van a proporcionar a partir de infraestructuras estándar, es decir, discos estándar, sin grandes inversiones, nos va a proporcionar entornos de almacenamiento sencillos de administrar y con muy alto rendimiento. Tenemos plantillas de servicio Runbooks para System Center que nos van a permitir automatizar muchos procesos, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la infraestructura eficiente, pues esa gestión integrada y esta automatización integrada de switches físicos para poder administrar las redes virtuales que vamos a ir generando en las diferentes nubes y en las diferentes máquinas con Virtual Machine Manager, pues nos va a facilitar mucho la vida. Conectividad de sitio a sitio, el Bring Your Own IP, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas características que ya hemos hablado mucho de ellas, pues es lo que nos va a ofrecer System Center 2012 R2. Y administración familiar a Windows Azure, sobre todo para proveedores de servicios y incluso para entornos privados, pues con el Windows Azure Integration Pack tenemos una única herramienta para el aprovisionamiento, para la gestión, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de Orchestrator incorpora en esta versión runbooks. Bueno, para los que no conozcáis este término, los runbooks de Orchestrator son un conjunto de scripts, un conjunto sobre todo basados en PowerShell que nos van a permitir automatizar diferentes tipos de procesos, ¿no? Entonces, fundamentalmente los runbooks nos ayudan a esa automatización, pero además lo hacen sin tener que escribir líneas de código. Es decir, no necesitamos ser desarrolladores de software o programadores avanzados para poder diseñar un proceso de ejecución en Orchestrator. Entonces hay runbooks incorporados por defecto, tanto para Virtual Machine Manager como para Service Manager o SharePoint, otro de los productos que incorporamos, que como hemos comentado antes, y bueno, pues que nos permiten esa automatización. Otro de los aspectos importantes es la capacidad de aislamiento de los tenants. Los tenants serían pues los roles o las empresas o los clientes que podamos ir generando en cada una de las nubes privadas que vamos a crear con Virtual Machine Manager, y ese aislamiento lógico, pero también aislamiento físico que podamos ir creando tanto de la administración como de las máquinas virtuales, pues va a ser muy fácil de implementar con Virtual Machine Manager. Automatización extensible también con Orchestrator. Es decir, podemos importar scripts de PowerShell que ya tengamos en uso y estemos utilizando en otras infraestructuras, y la capacidad de medición de usos a nivel de tenant, es decir, la posibilidad de conocer qué es lo que está haciendo, cómo se está haciendo en cada una de las nubes privadas que vayamos generando. Podemos diseñar runbooks desde un entorno web, es una de las novedades importantes también en Orchestrator.
Y bueno, pues tenemos esa capacidad de importación de script, como comentaba anteriormente, ¿no? Y flujos de trabajo existentes. Y también podemos integrarlo con sistemas existentes o de terceros, por ejemplo, sistemas de tickets, sistemas de facturación, sistemas de bases o de gestión de datos o de almacenamiento de datos centralizados, etcétera, etcétera. Un aspecto importante en lo que se basa toda esta gestión y estas capacidades es en la capacidad de crear redes virtuales aisladas para infraestructuras compartidas, ¿no? Ya lo comentamos, no voy a detallar mucho en este sentido, pero ya lo comentamos en el primer webcast cuando hablábamos de Windows Server 2012 R2, y la capacidad de crear redes virtuales aisladas para infraestructuras que están gestionadas por el mismo entorno, pues nos va a permitir sobre todo movilidad y poder llevarnos las máquinas a cualquier centro de datos. Para ello tenemos una puerta de enlace perimetral, que es la que se incorpora en Windows Server 2012 R2, que es multitenant, que ofrece conectividad transparente. Esa puerta de enlace perimetral se tiene que instalar en una máquina dedicada, es una máquina virtual que vamos a instalar en una máquina dedicada para realizar este tipo de tareas, ¿de acuerdo? Y es la que se va a encargar de conectarnos el mundo virtual, es decir, esas redes virtuales que están asociadas a cada una de las nubes que hemos creado, con el mundo físico o el mundo real, es decir, Internet o otros centros de datos. Componentes basados en OMI. OMI es el Open Management Infrastructure, que es pues una definición abierta, open source, en la que está trabajando muy de lleno Microsoft para todos los procesos de automatización de switches y de infraestructura de red o tecnología de red, lo que se denominan los switches store, es decir, los switches top of the rack. Desde Virtual Machine Manager vamos a tener la capacidad de gestionar y de automatizar la configuración de este tipo de dispositivos. Y evidentemente pues el soporte del ecosistema de partners, es decir, pues esa integración con diferentes fabricantes en este aspecto. Bueno, voy a compartir mi escritorio, no quiero aburriros mucho más, así que voy a compartir mi escritorio y vamos a ver un poquito estos aspectos que he estado comentando, ¿de acuerdo? Por un lado, vamos a ver si me conecto. Bien, bueno, por un lado tengo aquí una máquina virtual que es un Virtual Machine Manager. Este Virtual Machine Manager está administrando en este caso pues un host físico que está basado en Windows Server 2012 R2 y sobre el cual pues hemos creado pues una serie de configuraciones, una serie de nubes, una serie de redes virtuales, algunos tenants, etcétera, etcétera. Si vemos bueno, esta es la consola de Virtual Machine Manager. Si vamos a la información del host, pues vemos que tiene en este caso 4 máquinas virtuales gestionadas, es un único host. No lo tengo en clúster, pero bueno, podría haberlo instalado en clúster. Aquí vemos las máquinas virtuales, cuáles están en ejecución, cuáles no. Podemos ver incluso sus detalles, podemos realizar diferentes tipos de tareas, ¿vale? Vemos las propiedades de cada una de las máquinas. ¿De acuerdo? Pues un poco similar si estáis acostumbrados a trabajar con Hyper-V, pues un poco similar a las pantallas de configuración de Hyper-V. Aunque aquí tenemos algunos aspectos diferenciables, ¿no? Por ejemplo, pues la compatibilidad con entornos de virtualización que no son Hyper-V. Tenemos por aquí incluso opciones de servicio. De configuraciones automáticas del propio sistema operativo, acciones que podemos realizar, etcétera. Bueno, fundamentalmente lo que tenemos aquí son una serie de máquinas y una configuración de Fabric. El Fabric, también para el que no esté muy, digamos, no haya conocido mucho este nombre, pues el Fabric es todo lo que engloba a la gestión de la infraestructura, es decir, tanto las redes lógicas como las redes físicas, los pools de direccionamiento MAC, por ejemplo, el almacenamiento, la capacidad de las máquinas virtuales, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso es lo que vamos a denominar el Fabric. Y dentro del Fabric pues tenemos la gestión de redes lógicas. Las redes lógicas
las vamos a ir creando. Podemos crear tantas redes lógicas como queramos y las vamos a ir conectando. Aquí vamos a ver las redes lógicas, los recursos de redes lógicas. Vamos a cambiar la vista. ¿Veis? Por ejemplo, aquí tengo un par de redes lógicas creadas, la red de preproducción y la red de WAN. Y estas redes lógicas, a su vez, si vemos sus propiedades, ¿veis? Van a virtualizarse y, bueno, pues hemos permitido el que se puedan crear nuevas máquinas virtuales haciendo uso de esta red lógica. También podemos asociar estas redes lógicas a sitios físicos, es decir, sitios que utilizando una subred de IP pues, y una VLAN, pues se aíslan de otros sitios, ¿de acuerdo? Podemos asociar estas redes lógicas a diferentes sitios, bueno, sitios virtuales, pero haciéndolo como si fueran sitios físicos. Las redes lógicas luego se van a asociar a dispositivos de red. Yo, por ejemplo, tengo aquí un dispositivo de red que está configurado en este host. Si vemos aquí la configuración del dispositivo de red, ¿de acuerdo? Pues vemos que podemos asociar tantas redes lógicas como queramos a este dispositivo de red. ¿De acuerdo? Aquí asociaríamos las diferentes redes lógicas. En este caso ya están asociadas y de esta forma me va a permitir que la red lógica utilice el dispositivo de red correspondiente, el dispositivo físico de red correspondiente para, bueno, pues para salir al mundo exterior. Necesitaría el gateway también configurado en este caso. Bueno, vamos a cancelar aquí. Luego, por otro lado, si volvemos a la gestión de máquinas virtuales, por otro lado tenemos aquí la gestión de tenants. Los tenants pues, podemos asociarlo pues como a un rol, es decir, un rol o un cliente. En el caso de un proveedor de servicio, podemos crear diferentes tenants o roles de usuario. Por ejemplo, podemos crear un tenant que se llame developer. Vale, vamos al siguiente. Bueno, seleccionamos un perfil del tenant. Tenemos básicamente 4 perfiles. Administrador del Fabric, es decir, un administrador delegado de toda la gestión del Fabric. Un administrador de solo lectura. Administrador del propio tenant. Esto es habitualmente lo que se va a configurar para luego pues la propia gestión de las máquinas virtuales, es decir, el rol va a ser la administración del propio tenant o administrador de aplicaciones, es decir, un usuario que se conecta exclusivamente por el app controller, en este caso, por el portal web. Vamos a seleccionar administrador del tenant y aquí vamos a añadir miembros desde el directorio activo, ¿vale? Podemos añadir, tengo por aquí algún miembro que podría ser, vamos a ver si lo encontramos, IP Manager User, vamos a ver si localiza el usuario que tengo creado previamente. Bueno, ahí lo tenemos. Podemos añadir tanto usuarios finales como grupos, evidentemente. Dentro de la configuración del tenant, fijaros ya, vamos a poder asignarle una nube, un cloud que previamente puede estar creado o no. Es decir, esto no es obligatorio. Yo puedo crear el tenant en primera instancia y luego asociarle el cloud más adelante, o haber creado el cloud previamente y ya desde aquí asociárselo, ¿no? En este caso. Bueno, no le vamos a asociar el cloud. Tampoco vamos a asociar redes virtuales. Si tuviéramos redes virtuales creadas para desarrollo, pues podríamos utilizar una de estas. En este caso no tenemos todavía redes virtuales creadas. Y bueno, evidentemente recursos tampoco tenemos porque no tenemos ni redes ni el propio cloud. Por lo tanto, dentro del cloud pues podríamos haber seleccionado algún recurso. Luego, desde el punto de vista de permisos, tenemos la gestión de permisos globales que va a tener este tenant, y aquí pues podemos trabajar
desde permisos completos de autor, autor de máquinas virtuales, es decir, la posibilidad de crear nuevas máquinas virtuales, la posibilidad de hacer checkpoints o snapshots de las máquinas virtuales, la posibilidad de desplegar máquinas virtuales, desplegar solamente desde plantillas o desplegar máquinas virtuales completas y la administración local de la máquina. Podemos desde aquí proporcionar permisos de administrador local de la máquina y permisos para pausar, para continuar, para eliminar, apagar las máquinas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, vamos a darle permisos completos a este usuario. Vamos a seleccionar todo. Y desde aquí es un poco también lo que comentaba al principio, podemos establecer cuotas. Podemos definir cuotas para a nivel de cloud, podemos definir cuotas a nivel de tenant o incluso definir cuotas a nivel de usuario. Cuando ya tenemos uno o varios usuarios dentro del tenant, podemos definir diferentes niveles de cuotas. En este caso, bueno, no vamos a especificar cuotas por el momento. Un último paso que nos falta, que serían las cuentas de ejecutar como, las cuentas runas, para poder ejecutar diferentes tareas con otros privilegios o con otras credenciales que no sean las del propio usuario. Y por aquí finalizamos y crearíamos el tenant. Bueno, aquí tenemos las tareas. Vamos a cerrar por aquí. Y bueno, tenemos ya el tenant developer. El siguiente paso, ¿cuál sería? Pues vamos a crear una nube para developer. Por lo tanto, crearíamos desde aquí una nube. Vamos a ponerle Developer Cloud. ¿Dónde se va a alojar esta nube? Si tuviéramos un conjunto de hosts, podemos definir qué máquinas físicas, qué hosts de virtualización van a alojar máquinas virtuales de esta nube. En este caso, pues como solo tengo uno, voy a seleccionarlo. Y bueno, pues ya nos está pidiendo las redes lógicas que pudiéramos vincular con esta nube. Por el momento no tenemos una red lógica específica para developer, por lo tanto lo vamos a dejar en blanco. Balanceadores de carga, tampoco tenemos ninguno específico. Podemos incluso crear plantillas de IPs virtuales para los balanceadores de carga, es decir, para que utilicen alguna de las IPs que están en el pool de la plantilla. Podemos definir clasificación de puertos para diferentes tipos de anchos de banda que se van a utilizar o funcionalidades que se vayan a utilizar en esta nube. Luego definimos el almacenamiento de la nube. Vamos a ver si cambiamos de pantalla. Vale, el almacenamiento de la nube. Pues se me ha ido. Aquí lo tenemos. En este sentido, pues depende de la configuración que hayamos creado a nivel de host, pues si tenemos espacios de almacenamiento basados en servidores de ficheros o espacios de almacenamiento basados en storage spaces o incluso cabinas de discos conectadas, etcétera, pues especificaríamos el tipo de almacenamiento. Por el momento, yo en esta demo solo tengo almacenamiento local. Especificamos la librería, si vamos a tener acceso a una librería concreta o no, y la ruta de almacenamiento. Y las capacidades que vamos a proporcionar en el cloud. Esto es muy importante desde el punto de vista de la gestión que se va a hacer de los recursos de las máquinas que van a estar en este cloud. Podemos limitar el uso de CPUs virtuales, por ejemplo, para que solamente utilicen un máximo de 4 CPUs virtuales. Podemos limitar el uso de memoria en cada máquina virtual. Vamos a limitarlo, por ejemplo, a 4 gigas. Podemos limitar el almacenamiento. Vamos a poner, por ejemplo, 150 gigas. Bueno, podemos especificar puntos de cuota, que son valores de pesos de cuota, y el número de máquinas virtuales que se van a poder crear en este cloud. Desde valores ilimitados a lo que nosotros especifiquemos conveniente. Por ejemplo, para un developer, pues oye, pues 10 máquinas virtuales yo creo que es una media interesante. Y luego
compatibilidad. Podemos definir este cloud con niveles de compatibilidad con otros entornos, tanto con Hyper-V, evidentemente, como con SX o XenServer. Si vamos a mover máquinas entre diferentes hosts de virtualización, pues seleccionaríamos los diferentes entornos de compatibilidad. ¿De acuerdo? Por el momento vamos a seleccionar Hyper-V y vamos a crear este cloud. Bueno, ya está creado. Y lo tenemos por aquí. Como podéis ver, no tenemos máquinas virtuales. Si yo selecciono algún cloud previo, por ejemplo el de preproducción, me aparece una máquina. Si selecciono el de System Center, tengo 3 máquinas, entre ellas la máquina en la cual estoy realizando la demo. ¿De acuerdo? Pues a partir de aquí podemos crear máquinas virtuales o crear servicios. Servicios no es más que un conjunto de máquinas virtuales. Y desde aquí podemos incluso también asignar el cloud, es decir quién va a ser el administrador de este cloud. Como ya hemos creado el tenant developer, pues vamos a asignarlo a developer. Vamos a darle OK. Y bueno, cualquier cambio que queramos hacer a nivel de cloud lo tenemos también en las propiedades. Podemos crear la red lógica y vincularla, los balanceadores de carga, cambiar las capacidades o los perfiles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a partir de aquí podemos empezar a crear las máquinas. Desde el punto de vista de las redes virtuales, vamos a crear una red virtual. Primero tenemos que crear una red lógica. Por lo tanto, nos vamos a ir al Fabric. Creamos una red lógica que se llame Developer Network. Vamos a ponerle, para diferenciarla, Logical Network. Y tenemos 3 tipos de redes lógicas. Una red conectada, una red única conectada, es decir, una red donde solo voy a tener máquinas virtuales conectadas entre sí. Una red VLAN independiente, donde voy a tener pues diferentes configuraciones de VLANs, incluso subredes VLANs que se van a poder conectar o que pueden ser independientes. Y luego redes VLAN privadas, en donde podemos tener VLANs primarias y secundarias de forma aislada. ¿De acuerdo? Normalmente vamos a trabajar con redes conectadas de forma única y evidentemente pues vamos a permitir que se crean nuevas redes virtuales en esta red lógica. Podemos asociarle un sitio, es decir, una VLAN y un sitio específico con un pool de direcciones, o dejarlo en blanco. Bueno, ya hemos creado nuestra red lógica y ahora, para poder utilizarla fuera del ámbito de la virtualización, pues lo que vamos a hacer es asociar esa red lógica, tenemos por aquí, a mi dispositivo físico. Por lo tanto, esto es similar a la asociación de los switches virtuales que hacemos con Hyper-V directamente, ¿de acuerdo? Pero aquí no estamos creando switches virtuales, aquí estamos creando redes lógicas en este sentido. Bueno, pues damos OK. Y ahora sí, volvemos a la red de máquina virtual y vamos a crear Developer Virtual Machine Network, que va a estar asociada a Developer Logical Network, que es la única que no tenemos asociada. Por lo tanto, finalizamos por aquí y ya tenemos asociada nuestra red. Y por último, volvemos al cloud, a la configuración del cloud, y le asociamos la red lógica que hemos creado. ¿De acuerdo? Con estos pasos ya tenemos una red completamente aislada, en una nube completamente aislada, administrada por un tenant independiente, y que solo va a ver y solo va a poder hacer pues la operativa que nosotros hayamos definido, que hayamos designado en este sentido. Si accedemos desde el App Controller, voy a cerrar por aquí por un momento. Yo tengo por aquí una sesión abierta de App Controller de alguno de los usuarios que tenía preparados para la demo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el perfil o el entorno, el escritorio del usuario de preproducción, donde está asociado a la nube de preproducción, y habíamos visto antes que tenía una única máquina virtual. ¿De acuerdo? Pues eso lo vemos aquí presentado. El uso de recursos en este caso es ilimitado, es decir, no tiene limitaciones a la hora de crear máquinas virtuales, utilizar memoria.
Tenemos una única máquina virtual, que en este caso no está en ejecución, ¿vale? Si queremos ver por aquí la nube a la cual tenemos acceso, pues lo vemos en Clouds. Desde aquí podemos hacer un deploy también incluso de máquinas virtuales directamente. Aquí necesitaríamos una plantilla para hacerlo directamente desde App Controller. En este caso no tengo ahora mismo plantillas generadas, pero desde aquí se puede hacer ese despliegue. Y a nivel de máquina virtual, pues tenemos esta máquina virtual que en este momento está apagada, ¿vale? También podemos ver sus propiedades, la descripción de la máquina, el acceso. Como este usuario tiene acceso completo a esta máquina, pues puede tanto hacer los checkpoints como hacer un deploy de la máquina, iniciarla, apagarla, montar una imagen, etcétera, incluso eliminar la propia máquina, ¿de acuerdo? Tiene acceso a toda esa información, a todas esas operativas. Si iniciamos sesión con otro usuario, por ejemplo, tengo un usuario por aquí preparado que se llama IT Manager User. Vamos a ponerle el dominio. Vamos a iniciar sesión. Bueno, pues vemos que este usuario ve otro entorno. Estamos trabajando sobre el mismo host físico, incluso sobre la misma máquina de Virtual Machine Manager y de App Controller, pero aún así el entorno lo tengo total y completamente aislado. Aquí tengo un cloud que se llama System Center Cloud, que a su vez se conforma de 3 máquinas virtuales, de las cuales 2 están en ejecución. Y de nuevo, pues como me han dado los permisos adecuados, pues puedo realizar todas las tareas que vemos ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, pues esto es una pequeña demostración que os quería presentar de cómo podemos gestionar los clouds, gestionar las máquinas virtuales, hacer todo ese despliegue de infraestructura de máquinas virtuales para diferentes tenants o diferentes roles de usuario o diferentes departamentos dentro de una compañía, y que cada uno pues tenga acceso solamente a su parcela y solamente a su configuración que previamente hemos especificado. Voy a volver a la presentación. Y vamos a hablar un poquito de la monitorización de infraestructuras. Uno de los aspectos fundamentales de System Center y de las herramientas que nos proporciona System Center es la monitorización, es decir, qué es lo que está pasando con toda esta infraestructura. Yo quiero saber que cuando se me cae una máquina virtual o un servicio o una página web, qué es lo que está sucediendo en todo momento, que me envíen, el sistema me envía alertas de forma proactiva, de forma inmediata, para poder responder cuanto antes a esas incidencias, ¿no? Pues todo eso son las demandas de TI que habitualmente se producen y que Operation Manager, pues en este caso, va a tratar de resolver, ¿no? Y bueno, pues la capacidad de monitorización de entornos heterogéneos, es decir, el soporte de Windows Server, de Red Hat Enterprise Linux, de SUSE, de Oracle, de Solaris, de HPUX, de AIX, etcétera, etcétera, de todas estas plataformas ya viene integrada en System Center 2012 R2. Es decir, no necesitamos productos de terceros, no necesitamos descargarnos aplicativos o management pack de terceros para poder gestionar todas estas infraestructuras. Ya viene incorporado, ya viene incluido el soporte de todas estas plataformas en System Center 2012 R2. La conexión con Virtual Machine Manager nos va a asegurar la salud no solamente de las máquinas físicas, sino del cloud o del fabric, como hemos estado viendo ahora mismo. Es decir, el saber qué es lo que está sucediendo a nivel de fabric, a nivel de conexiones de redes lógicas, de redes virtuales de máquinas y a nivel de la propia máquina virtual, lo vamos a poder realizar con el conector de Virtual Machine Manager. Tenemos descubrimiento de topología de red. No solamente vamos a poder gestionar máquinas como tal, sino dispositivos de red. Es decir, todo lo que está entre medias.
De nada me sirve saber que una máquina está funcionando si al final el switch o el router que está entre medias se me ha caído. Por lo tanto, necesito también poder monitorizar ese switch o ese dispositivo, porque si se cae me va a afectar a la disponibilidad de toda mi infraestructura. Por lo tanto, System Center 2012 R2 ofrece esa monitorización de dispositivos de red de forma integrada. Incluso ahora tenemos tanto un pack de monitorización para Windows Azure y un pack de monitorización para Amazon Web Services. Si tenemos parte de nuestra infraestructura basada en Amazon, en nube pública de Amazon, pues también vamos a poder monitorizar qué es lo que está sucediendo con esas máquinas que tenemos virtualizadas en Amazon. Pues en ese sentido tenemos mucha flexibilidad y muchas posibilidades. Y System Center Advisor, que luego vamos a hablar al final de este webcast un poquito, System Center Advisor nos va a dar una imagen de mejores prácticas que podemos implementar en esta infraestructura que se está monitorizando de por sí y que pues de alguna forma podemos mejorar tanto en rendimiento como en seguridad como en otros aspectos con las mejores prácticas que nos va a proporcionar Microsoft. Por lo tanto, descubrimiento nativo de dispositivos vía SNMP es uno de los aspectos importantes que tenemos en esta versión de System Center Operation Manager 2012 R2. Monitorización extendida de dispositivos de red. ¿Qué significa esto? De forma integrada, igual que ya monitorizamos entornos de Linux y diferentes distribuciones de Linux y de Unix, también se monitoriza de forma integrada, es decir, sin necesidad de paquetes adicionales y sin necesidad de aplicaciones de terceros, hasta 80 fabricantes de dispositivos diferentes y 834 dispositivos diferentes soportados. Por lo tanto, no tenemos que hacer nada. Ya de por sí, Operation Manager va a detectar y va a identificar ese dispositivo y lo va a empezar a monitorizar en el momento que lo descubra. Monitorización de aplicaciones JBoss y Apache, también importante integración para entornos heterogéneos que tenemos aquí. Fuerte integración del Service Manager y Virtual Machine Manager también. Tanto Operation Manager como Service Manager como Virtual Machine Manager son tres piezas claves de todo el conjunto de la monitorización y la gestión. Y bueno, pues Amazon Web Services y la monitorización del Fabric que comentábamos antes. System Center Advisor, como decía anteriormente, es un servicio que está basado en Windows Azure, es un servicio cloud que nos va a proporcionar una visión, una visibilidad de mejores prácticas y de recomendaciones para toda nuestra infraestructura. ¿De acuerdo? Está integrado en System Center 2012 R2. También está disponible para la versión anterior, para System Center 2012. Lo que pasa es que tenemos que descargarlo de forma independiente. En 2012 R2 ya lo tenemos integrado y podemos utilizarlo desde el primer momento, además sin coste. Microsoft anunció hace poquitos meses, creo que antes del verano, que System Center Advisor va a ser un servicio sin coste y además, cosa que antes sí se requería, Software Assurance, ahora ya no se requiere que los clientes que utilizan System Center Advisor dispongan de una suscripción de Software Assurance. Por lo tanto, podemos utilizarlo desde el minuto cero, desde el momento cero en que nosotros tenemos System Center Operation Manager y estamos monitorizando toda nuestra infraestructura. Además, para aquellos entornos en donde no dispongamos de Operation Manager, podemos desplegar agentes de System Center Advisor en nuestras máquinas y a través de un Advisor Gateway, es una máquina que vamos a instalar que va a hacer de portal, de gateway para estos agentes, vamos a poder también recibir esa información de mejores prácticas y de alertas que están enviando todos los agentes. Por lo tanto, tenemos las dos opciones, tanto integrado con Operation Manager 2012 R2 como de forma independiente a través de los agentes y el Advisor Gateway. Luego, ¿qué es lo que tenemos? ¿Desde dónde vamos a ver la información? Bueno, pues como bien hemos dicho, es un servicio basado en cloud y lo tenemos en un entorno web y vamos a disponer tanto de una página resumen, un dashboard resumen de todos los dispositivos y sistemas que estamos monitorizando,
como alertas detalladas de qué es lo que está sucediendo y cómo mejorar tanto la seguridad como las actualizaciones de parches críticos, etcétera, que ya están disponibles, como mejoras de rendimiento o mejoras a nivel de servicios, ¿no? Y también, muy interesante, tenemos un registro histórico de configuración. Cualquier cambio que se vaya produciendo en nuestros sistemas se va a ir registrando en este entorno. Por lo tanto, vamos a acceder a él vía web. Hay algunas configuraciones que podemos realizar tanto a nivel del gateway como a nivel del agente para modificar los momentos de subida de los datos o la sincronización de los datos. Por defecto, los datos se suben cada 12 horas, pero podemos cambiar esa frecuencia a 24 horas o a una semana, ¿de acuerdo? No tenemos tampoco mucha flexibilidad en ese sentido, pero sí podemos trabajar con estos tres parámetros, tanto a nivel de gateway como a nivel de agente. Es decir, cada cuánto tiempo el agente se va a sincronizar o va a enviar datos con al gateway, y cada cuánto tiempo el gateway va a enviar los datos a System Center Advisor. Y luego pues podemos especificar tanto el momento de carga de datos como la hora, incluso los minutos de carga de datos. Si no especificamos nada, pues son valores aleatorios a lo largo del día que dentro de esas 12 horas que comentábamos. Y la frecuencia de consulta del gateway, de cada 15 minutos consulta la disponibilidad de los agentes. Bueno, pues vamos a ver un poquito también cómo funciona todo esto. Y para ello, pues he preparado por aquí otra maquinita que sería un Operation Manager. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tengo un Operation Manager instalado. Es una de las máquinas virtuales que estábamos gestionando con Virtual Machine Manager. Y como podéis ver, en la configuración de este Operation Manager tenemos ya de forma integrada el nodo de System Center Advisor. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es configurar la conexión. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. A ver que no lo veo. Vamos a ver, ¿dónde tenemos la conexión de el System Center Advisor? Aquí, es que lo tenía reconfigurado y no aparecía el enlace. Vale. Vamos a configurar la conexión de System Center Advisor y, como decía anteriormente, pues nos vamos a autenticar con una cuenta una cuenta de Microsoft, por ejemplo, una cuenta de Hotmail que tuviéramos ya definida para este propósito, ¿vale? Esta máquina no la tengo sincronizada, pues no tiene conexión hacia el exterior, pero sí tengo otra máquina y sí tengo un dispositivo sincronizado, un entorno sincronizado, y lo tengo por aquí. Si no se me ha perdido, aquí lo tengo. Y esta sería la página principal de System Center Advisor, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso se están monitorizando dos servidores. No hay ninguna alerta, no hay ningún problema en este sentido. Hay 283 reglas que se están aplicando para la monitorización de estos servidores. Las alertas las veríamos en este contexto, y por aquí vemos los servidores y los agentes que se están monitorizando desde System Center Advisor. Bueno, no monitorizando, sino que se está recibiendo información hacia System Center Advisor, ¿de acuerdo? En este caso sería el controlador de dominio y la máquina de Operation Manager que tiene instalado el agente correspondiente, ¿de acuerdo? Por otro lado, bueno, pues todos los cambios de configuración, como decía anteriormente, los tenemos registrados aquí. Vemos aquí información de la máquina, el sistema operativo, la memoria física, el disco o el directorio de Windows que se está utilizando en este sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cambio, cualquier histórico, veríamos en el histórico de cambios, pues esa información. ¿Qué es lo que nos va a proporcionar esto? Pues una serie de alertas para esa mejora, esas mejores prácticas de nuestro entorno de forma integrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues es una solución muy interesante. Me ha parecido bastante interesante incluirla en este webcast, porque a mi juicio, complementa también todas las posibilidades de las que ya dispone System Center,
conjunto de aplicaciones de System Center 2012 R2, pues con estas mejores prácticas proporcionadas directamente desde Microsoft. Volvemos a la presentación y que está por aquí. Y bueno, pues por mi parte poco más. Os dejo también, como he hecho en días anteriores, una serie de recursos técnicos donde vais a poder profundizar en todos estos conceptos, tanto bueno, pues todas las novedades que hemos estado comentando, como bueno, pues procedimientos de copia utilizando DPM y Windows Azure, la descarga del Management Pack de Amazon Web Services, si lo queréis probar, la monitorización extendida de dispositivos de red con Operation Manager, la página de System Center Advisor que hemos comentado al final de este webcast, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que hay muchos recursos y bueno, pues ahí os dejo unos cuantos para que lo paséis bien. Y como siempre, pues anunciar los próximos webcasts de esta serie. Sería el próximo jueves 26, vamos a hablar de aprovisionamiento de servicios con System Center. Vamos a profundizar un poco más en estos aspectos de gestión de tanto de máquinas físicas como máquinas virtuales, Virtual Machine Manager, y vamos a hablar también de Configuration Manager como entorno de aprovisionamiento. El lunes 30 tendríamos gestión de recursos asignados a departamentos con System Center 2012 R2, donde se va pues a hablar también de dispositivos móviles y bueno, pues de asignación de diferentes recursos a departamentos. Y el martes 1 de octubre, monitorización de nube privada con System Center 2012 R2, donde también se profundizará mucho más en los aspectos de Operation Manager y la monitorización. Y lo dicho, por mi parte poco más. Ahí tenéis mi contacto. Sabéis que estamos en Sidertia Solutions y bueno, pues tanto en el teléfono que veis en pantalla como en el correo electrónico nos podéis también contactar si tenéis dudas o si queréis también que os ayudemos a desarrollar algún proyecto de este tipo de tecnologías y de esta integración de sistemas que bueno, pues que tenemos con System Center 2012 R2. No sé si podemos dejar unos minutos también para las preguntas. Sí, recordarle que se me ha olvidado comentarlo a mí al principio de la sesión. En la parte superior de la ventana del webcast podéis dejaros vuestras preguntas que directamente llegan a nosotros y podemos responder. Por aquí creo que tenemos una de Héctor Martín, así que si quieres te la lanzo. O bueno, Esto creo que es para ti más bien. Para mí, Microsoft tiene algún Training Pack para System Center y tecnologías. No, perdón, estaba leyendo otra cosa. Vale, perdón. Vale, bueno, sí. Estoy. Yo puedo comentar un poco sobre esta. En el aspecto de formación para toda la parte de IT Pros, de forma gratuita, en Microsoft Virtual Academy tenéis un gran número de recursos que os pueden dar conocimientos con toda la parte de las novedades que vienen en Windows Server, de virtualización, de System Center y demás. Respecto al hardware, tienes razón que al final para hacer pruebas con System Center es un sistema hecho para gestionar un data center o entornos empresariales con ordenadores similares. Lo más cercano que tienes a tu disposición ahora mismo es con Windows Azure, en la que puedes crearte un entorno más o menos complejo, dependiendo de cómo lo configures, con el número de máquinas virtuales que desees. Con la Trial, con la versión de prueba, tienes 30 días y un crédito de hasta $200 para gastar en lo que quieras. Así que si deseas realizar alguna prueba de cómo funciona con más máquinas, puedes crearlas directamente en Azure. Sí. Yo ahí añadiría también los Virtual Labs, que bueno, que también están muy bien, son entornos ya preconfigurados con una guía paso a paso de diferentes tareas y bueno, pues la verdad que para probar cosas muy puntuales pues también son muy interesantes. Los Virtual Labs no necesitas desplegar nada, todo se gestiona online a través de un navegador y la verdad que están muy bien también para aprender, ¿eh? Sí, pues tengo aquí la URL, a ver si la puedo compartir. No sé si la puedo compartir en una pizarra o algo similar.
Bueno, si no, si buscáis en Bing TechNet Virtual Labs, los Pues, encontráis directamente. Y es eso, son entornos preparados en los que directamente podéis realizar las pruebas con todo ya listo simplemente para conectaros de forma remota y empezar a jugar con ellos. eso es. Muy bien, no Mm, sé si tenéis alguna duda, eso es alguna pregunta, eso es que está todo muy claro. la verdad es que System Center es un producto bastante amplio que a lo mejor Bueno, sí, eh, de System Z yo podría estar hablando un mes entero casi, yo creo. o Y no, más y no entrar, termino. o más entrar en todos los detalles, todavía más. Tenemos en mente, ya una vez que se acabe esta serie de webcasts de Windows Server y System Center que estamos haciendo, a lo mejor entrar en alguna serie más específica con alguno de los productos para que podáis conocer con más detalle Sí. cómo gestionarlo, pero de momento está todavía en planificación. Y también, igual que tenemos ahora los Azure Camps, que son unos eventos en los que se integra la parte teórica y la parte práctica directamente con laboratorios donde podéis poner manos a la obra o conocer las novedades. También se celebrarán durante este año otros más centrados en System Center y virtualización. Entonces, también si no lo podéis probar en casa, también os ofreceremos la forma de que podáis trabajar con ello. Muy bien, Y alguna pregunta más? felicitaciones por el webcast de parte de Andrés. Muchas gracias, Andrés, ha sido un Y, placer estar con y si hay vosotros. Virtual Labs en español, creo que la mayor parte de ellos son en inglés. No te sé decir si hay alguno ahora mismo específico preparado en Yo todos castellano. los que he visto y los que he podido hacer son en inglés, ¿eh? No he visto ninguno en español. Me suena que también. Puedes entrar en la parte de microsoftvirtualacademy.com a ver si en alguno de los cursos están en castellano. Pero es cierto que la mayor parte de los contenidos en un principio se generan en inglés. Muy David, bien. muchas David, gracias. gracias David, ha sido un placer también. Y alguna preguntilla más, esperamos unos minutillos. No, para preguntas técnicas parece que no hay, está todo muy claro entonces. Bueno, si no en los próximos webcasts van a Sí, tener en los próximos webcasts lo seguiremos profundizando en todo esto que hay mucho donde escarbar, así que no os preocupéis. la oportunidad de ello. Vale, pues entonces vamos a parar aquí la grabación. Si no hay una pregunta más. Muy bien, No. Vale. creo que no hay nada más. Bueno, felicitaciones Marcos también comentaba y Antonio. Dice, no es que esté claro, es que hay que digerirlo. Sí, ahí tienes mucha razón, Antonio. Hay que digerirlo, hay que digerirlo. Sí, poco a poco. Son muchos productos y la verdad que con muchísimas funcionalidades. Pero bueno, poco a poco yo creo que yo por lo que me toca también, pues voy tratando de enseñar todas estas tecnologías a empresas, bueno, a organismos, etcétera, y a personal de TI que le interesa y bueno, pues en esa labor estamos. Y a la hora a lo mejor de enfocar System Center, cuando lo ves es, como comentamos, tiene muchos productos y muchas soluciones. No es necesario empezar con todas y implementar todas y conocer todas. A Claro, lo mejor simplemente en tu empresa lo que ahora mismo más estado trabajando es toda la parte de virtualización y con Virtual Machine Manager para todo el tema de gestionar las máquinas y crearlas y eso es suficiente. eso O es, a lo eso es. mejor tienes por otra parte que te interesa todo el tema de automatización de procesos con lo que comentabas de los runbooks. Entonces, no es necesario Sí, no es necesario. desde De el hecho, de inicio. hecho, habitualmente o normalmente las empresas no lo montan todo a la vez. Es decir, eso es prácticamente imposible. Es decir, lo que hacen es ir poco a poco, ir integrando productos, ¿no? Los productos que normalmente se suelen instalar en primera instancia suelen ser Operation Manager,
y bueno, yo creo que Virtual Machine Manager y Configuration Manager están ahí también. Es decir, lo que es la monitorización y la gestión de las máquinas virtuales y luego la gestión de los propios usuarios, las máquinas clientes, despliegue de parches, etcétera, despliegue de sistemas operativos y todo esto con Configuration Manager, yo creo que es lo primero que se suele implementar. Luego, a raíz de eso, pues ya podemos ir extendiendo las funcionalidades con Service Manager, si queremos dar un portal a los usuarios para gestión de tickets de incidencias, etcétera, y automatizar todos los procesos de incidencias. Podemos ir tratando de automatizar los procesos de TI también con Orchestrator. El app controller si vamos incluso a proporcionar ese acceso a nivel de vía web a las máquinas virtuales, a diferentes departamentos, etcétera. Es decir, al final vamos poco a poco, el implementarlo en un solo paquete así no es viable, no es factible muchas veces. Hay que ir poco a poco implementando todas las soluciones. Para empresas pequeñas también no quería que se me olvidase este tema. Microsoft dispone de un servicio online que se llama Windows Intune, que bueno, pues no es un System Center completo, pero sí hay muchas de las funcionalidades de System Center están integradas en Windows Intune, es decir, la monitorización proactiva, la gestión de parches, incluso la aplicación de políticas, la gestión de dispositivos móviles, todo eso pues lo podemos tener en Windows Intune. Y ahí no tenemos que desplegar nada, es un servicio al cual nos suscribimos, instalamos un agente en cada uno de los equipos o sistemas que vayamos a administrar y se paga por equipo, ¿no? En este sentido. Por lo tanto, también para pequeñas empresas es una solución muy interesante, ¿eh? Y sobre todo se ahorra toda la parte de desplegarlo, que generalmente es la que tiene mayor coste, tanto en pruebas y todo eso. Eso es. Vale, pues vamos a parar aquí ya el webcast y aprovechar simplemente